Los titulares son presentados por Diunsa, lo mejor para comprar. Presidente Hernández instala prediálogo para sentar bases que convoquen al gran diálogo nacional. Conferencia Episcopal dice que diálogo debe dar paso a un nuevo pacto social y no descarta una constituyente. Nasrallah regresa de Washington y ahora condiciona el diálogo que antes apoyó. Declaratoria del Tribunal Electoral no soluciona crisis y obispos llaman a clase política a ser más responsables. Pandillas, sicarios, crimen organizado y narcos están tras tomas violentas en San Pedro Sula, denuncia Julián Pacheco. Coordinador de la Alianza pide a los militares garantizar alternabilidad y cesar represión armada. Reino Español avala la reelección del presidente Hernández y espera profundizar lazos de cooperación. Hondutel anuncia la reactivación de los viejos teléfonos públicos al instalarles Wi-Fi. Donald Trump amenaza con cortar ayuda a países que acuerpen resolución de la ONU sobre Jerusalén. Los titulares fueron presentados por Diunsa, lo mejor para comprar. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Hola, muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias. La noticia del día es presentada por Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. El presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy la instalación de una fase de prediálogo con diversos sectores de la sociedad con quienes ha venido conversando como parte de un esfuerzo que permita identificar los puntos con los cuales convocar y arrancar un gran diálogo nacional para la gobernabilidad que contaría con la facilitación de expertos internacionales. Los acercamientos con varios sectores para preparar las reglas de juego para un diálogo nacional y buscar acuerdos que concluyan en un gran pacto nacional iniciaron esta tarde. Que debe ser un diálogo incluyente para todos los sectores. Sectores políticos, sociales, religiosos o espirituales, productivos. Debe ser un diálogo tolerante y en alguna medida también vinculante, que lo que acordemos se produzca como resultado. Es decir, que debe de concluir en lo que debe ser un gran pacto nacional. Por ahora se busca un mecanismo para seleccionar a los facilitadores que deben tener la capacidad para interactuar con todos los sectores que podrían ser ciudadanos hondureños o del extranjero. Según el presidente Hernández, el diálogo debe tener un componente político porque es necesario conversar sobre el sistema electoral hondureño. Nosotros seguimos insistiendo, ahí está el tema de la propuesta de limitar la reelección a un solo periodo nada más. Seguimos con la misma propuesta. ¿Alguien va a hablar de segunda vuelta? Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero no soy yo el que tengo la última palabra. Que se someta al diálogo. Alguien por ahí habló del tema de la ciudadanización de las mesas electorales. Yo creo que teniendo fresco lo que recién pasó, es el mejor momento para fortalecer un sistema electoral consolidado. El prediálogo comenzó esta tarde con los sectores productivos del país, quienes lanzaron el grito al cielo por las pérdidas que actualmente les dejan las manifestaciones. Por lo que hacemos un enérgico llamado a los líderes de los partidos políticos de nuestra amada Honduras para que establezcan las bases de diálogo necesarios a efecto de alcanzar un arreglo político. Los cooperativistas y el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía dieron un paso al frente para ser parte del diálogo. De manera unánime acuerdan participar en el diálogo nacional atendiendo la convocatoria que desde Casa de Gobierno se nos ha hecho. Y le estamos pidiendo a los partidos políticos que llamen a sus bases, que llamen a sus correligionarios, que no hagan estas tomas de manera violenta porque esto está destruyendo el país.
La dirigencia campesina también está dispuesta a ser parte del diálogo. Este jueves continuará el acercamiento con otros sectores para continuar buscando las bases en las que se cimentará el diálogo nacional. El propio presidente del país reconoce que es el mejor momento para fortalecer el sistema electoral que ha sido cuestionado, con reformas que deben salir del gran diálogo nacional. Mario Landa, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica emitió este miércoles un nuevo comunicado en torno a la actual crisis política postelectoral y en el mismo señala que al reflexionar sobre la vía de salida a la presente crisis, creemos que la declaración del Tribunal Supremo Electoral y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado no pone fin al conflicto, ya que este manifiesta profundas y antiguas tensiones acrecentadas por la decisión de permitir una reelección presidencial sin la claridad exigible, ni una aceptación mayoritaria, como indicamos en nuestro mensaje del 27 de febrero de 2017. No obstante, afirma la Conferencia Episcopal, esta crisis debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, se fortalezca con la ley y sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población. Para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones que implique a todos los sectores de la sociedad, señalan los obispos de Honduras. Este pacto, de acuerdo a la Conferencia Episcopal, debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente. Sobre el proceso electoral del 26 de noviembre, los obispos católicos de Honduras indican que tomaron nota de los datos recogidos y de las recomendaciones dadas por las misiones de observación que acompañaron el proceso. Lamentamos, afirman, que el funcionamiento del Tribunal Electoral, a pesar de haber tenido en cuenta lo sugerido por los observadores internacionales, no haya logrado superar la falta de certeza acerca del resultado de las elecciones generales. Asimismo, escucharon con tristeza precipitados llamados a celebrar la victoria antes de tiempo y por múltiples medios. Los obispos advierten que han comprobado con preocupación que el derecho a la protesta por medio de manifestaciones pacíficas no es respetado por aquellos ciudadanos que las están convirtiendo en acciones violentas y delictivas, y constatan con dolor que los cuerpos de seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, en algunos casos se han sobrepasado en el uso de la fuerza y de las armas, lo que ha causado heridos y víctimas mortales. En su comunicado, los obispos de la Conferencia Episcopal condenan enérgicamente toda violencia como atentado a los derechos humanos, como factor desestabilizador de la vida social e impedimento para el diálogo político-social. En tal sentido, reiteran la necesidad de exigir a todos los dirigentes políticos, sin excepción, y a sus correligionarios que cesen inmediatamente cualquier tipo de llamado a acciones no pacíficas para que el país recupere las mínimas condiciones de normalidad y el derecho constitucional a la libre circulación y el respeto a la propiedad privada. En esta época de Navidad, la Conferencia Episcopal ofrece al pueblo su compromiso de fraternidad, de servicio, de defensa de la dignidad de cada ciudadano y de ser capaces de amar por encima de los conflictos que nos enfrentan. Que se deponga la violencia, pues Honduras en esta época quiere recibir al príncipe de paz. Solo un diálogo franco y sincero que dé paso a reformas políticas de fondo en el país puede evitar que la actual crisis política postelectoral se vaya de las manos y asome a la distancia la posibilidad de volver al escenario del 2009, donde los hombres de uniforme se verían obligados a tomar el control del país por un periodo de tiempo, advierten analistas y militares en retiro.
Si los líderes políticos en conflicto no logran sentarse y dialogar para encontrar una salida a la crisis electoral, este general de división y ex candidato presidencial advierte que no habrá otra vía más que la intervención de las Fuerzas Armadas. Si la clase política no es capaz de mantener la paz y devolverle la tranquilidad a los hondureños, en un momento determinado, si esta situación se va degenerando, tendrán que venir las Fuerzas Armadas por su misión constitucional a poner orden en Honduras. Eso seguro, que tienen que cumplir con su misión constitucional. Frente a ese posible escenario, dice Vázquez, primero se deben evacuar algunos pasos. Hablando con todos los sectores para que se sienten en una mesa de diálogo a resolver sus diferencias. Si después de eso, de la prevención y la disuasión del conflicto, no se puede resolver, seguro, como me tocó a mí en el 2009, es el ejemplo que yo pongo, es hacer uso de la fuerza. Ante la escalada del conflicto y la participación de maras y pandillas, como lo denunció hoy el alto mando policial y militar, este estratega militar indica que las Fuerzas Armadas se preparan para una acción más decisiva. La intervención de fuerzas delictivas ya puede crear otro modelo de confrontación. Y en este caso yo estoy apreciando de que las Fuerzas Armadas se están preparando para una acción más decisiva respecto a este tipo de situaciones, para manejar la situación que la crisis está desarrollando en este momento. Si los políticos son irresponsables, pueden motivar o inducir a las Fuerzas Armadas a que tomen otras acciones. Este analista afirma que las Fuerzas Armadas son constitucionales no gubernamentales y deben cumplir con su función, pero él no pierde la esperanza que haya una reconciliación y por consiguiente recobrar el equilibrio. El equilibrio lo está desajustando el poder político. Entonces, los miembros del poder económico, los miembros del poder social y los miembros del poder militar tendrán que actuar para volver nuevamente al equilibrio. El nombramiento del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas genera muchas expectativas por lo que hará. Eso tomando en cuenta el panorama político que vive el país. Salvador Nasralla condicionó su apoyo al diálogo nacional que anuncia el presidente Hernández al señalar que se sentaría a la mesa siempre y cuando Hernández acepte que perdió las elecciones, aptitud que varió de la ofrecida este martes, donde no hubo condicionamientos de ningún tipo y de acuerdo a los analistas ello solo evidencia que se está frente a un tipo de dirigencia política errática. A su llegada a Tegucigalpa procedente de Washington, el presidenciable de la alianza de oposición, Salvador Nasralla, aclaró que solo acepta el diálogo si el gobernante admite que fue él quien ganó las elecciones el pasado 26 de noviembre. El diálogo al que yo aludo en mi comunicación realizada ayer a través de un canal de televisión es un diálogo basado en que las elecciones las gané yo. Me reuniré con él sí y solo si él acepta que en el conteo él perdió las elecciones y tenemos que ir a una nueva elección. De lo contrario, no hay diálogo. Para este sociólogo, la nueva versión de Nasralla solo confirma que Honduras está frente a políticos erráticos, cambiantes, y eso se convierte en un obstáculo para iniciar un diálogo que propicie la gobernanza en el país. Estamos frente a políticos con posiciones muy erráticas, muy cambiantes, de mucha inestabilidad, y lo cual es verdaderamente un obstáculo para el sistema político y para las soluciones que la nación demanda, porque los políticos deben de ser de una sola pieza. Dadas las circunstancias de la polarización y el antagonismo de los protagonistas, es más difícil entablar un diálogo sin que intervengan mediadores creíbles, asegura el director del Centro de Estudios para la Democracia. Miro difícil en estas circunstancias un diálogo amplio con los diversos sectores políticos, con los actores que realmente pueden llegar a tomar acuerdos que puedan dar salida a la crisis que actualmente vivimos, si no es bajo una mediación de actores que sean creíbles por todos ellos. Y si los actores políticos aceptan, el diálogo podría iniciarse con la mediación internacional, propone Irías. Y hemos llegado a un momento en el cual como que un diálogo amplio con los diversos sectores políticos, con los actores que realmente pueden llegar a tomar acuerdos que puedan dar salida a la crisis que actualmente vivimos, si no es bajo una mediación de actores que sean creíbles por todos ellos. Y si los actores políticos aceptan, el diálogo podría iniciarse con la mediación internacional, propone Irías. Y hemos llegado a un momento en el cual como que un diálogo
pareciera que solo es posible mediante la mediación internacional, mediante garantes internacionales que puedan realmente asegurar que se avance a pactar acuerdos que son más que fundamentales para asegurar la gobernanza democrática en Honduras. Hasta el momento, la alianza de oposición condiciona el diálogo y por lo visto la primera es que el presidente acepte que perdió las elecciones. Para los analistas no hay tiempo que perder y una de las partes tiene que ceder para comenzar el diálogo que ha propuesto el presidente Hernández. De lo contrario, la crisis política se puede agudizar. Raquel Lazo, Telenoticias. El ex candidato presidencial de la Alianza manifestó que en la Organización de Estados Americanos se mantiene la posición para que en Honduras se repitan las elecciones, mientras que representantes del Departamento de Estado propusieron que las mismas las dirijan los expresidentes de Bolivia y Guatemala, Jorge Quiroga y Álvaro Colón, respectivamente. Tanto en la Organización de los Estados Americanos como en el Departamento de Estado, como en las organizaciones que defienden los derechos humanos, nos han dado una tremenda recepción y apoyo. Y lo más importante es que el organismo continental al cual pertenece Honduras, que es la Organización de los Estados Americanos, exige que se repita las elecciones a la brevedad posible, donde ellos recomiendan que la nueva elección sea dirigida por el señor Jorge Quiroga y por el señor Álvaro Colón. Narrala también manifestó que el informe preliminar que presentó la misión de observación electoral de la OEA es contundente, porque es la única organización que puso técnicos que se dieron cuenta de todo lo que se violentó en las actas físicas, como en la parte informática en el pasado proceso electoral. Más adelante le informaremos, la alianza de oposición pide a las Fuerzas Armadas evitar desalojos violentos, mientras el secretario de Seguridad culpa de la violencia y vandalismo en las manifestaciones al crimen organizado y las maras. ¿Está usted de acuerdo con el gran diálogo para concretar un acuerdo nacional propuesto por el presidente Juan Orlando Hernández? Usted tiene dos opciones, uno sí, dos no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por tarjeta de crédito Blue American Express de Bacredomatic. Acumula hasta 10% de Blue Cash. Reuniones secretas para planificar la represión del pueblo hondureño, mucho menos para tomar acciones que pongan en riesgo la integridad física y la vida de la población. Señalan que el deseo del COEP es que al país retorne la paz y la tranquilidad, y la prueba es que han solicitado a los líderes políticos establecer las bases para un diálogo. Asimismo, indican que se reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero rechazan los actos de vandalismo y de pillaje que se han venido suscitando en el territorio nacional. Muchos de estos hechos vandálicos, según el COEP, han sido cometidos por miembros de grupos de delincuencia organizada. La empresa privada pide a los que protestan que lo hagan de forma pacífica, que no se permita el bloqueo de las carreteras y calles que impiden el libre tránsito y circulación de personas y bienes. La alianza de oposición se manifestó hoy frente al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, exigiendo menos dureza de los militares con los manifestantes. A los jóvenes. Fue con la lectura de una carta afuera del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que la alianza de oposición pide a los castrenses no seguir con desalojos violentos en las manifestaciones producto de la crisis política. Las Fuerzas Armadas hoy se pueden reivindicar. Tomen conciencia, el pueblo está protestando en la costa norte, protestando aquí en la capital de la República. Paren los asesinatos de nuestro pueblo. Ustedes no están obligados, señores militares, a cumplir órdenes ilegales y órdenes inmorales, porque se vuelven cómplices. Los manifestantes cargaron cruces de madera como símbolo de las personas fallecidas en los enfrentamientos con elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional luego de las elecciones generales del 26 de noviembre. Entonces debe ser una Fuerzas Armadas aquella que defiende la integridad nacional. No debe inclinarse a defender un impostor que ha violentado las normas democráticas del país.
Además, piden a los militares hacer cumplir el respeto de los artículos constitucionales que establece la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Es velar por la alternabilidad en el poder, como lo dicen los artículos constitucionales que no han sido modificados. Entonces están violando la ley, toda la dirección de las Fuerzas Armadas, y esperamos que los sectores de las Fuerzas Armadas al interno, que tienen otra visión, también tomen otra actitud frente al pueblo. Alarma a la oposición política que los recientes desalojos a nivel nacional son más violentos y ponen en duda el respeto a los derechos humanos de los protestantes. Usan indiscriminadamente el gas lacrimógeno, usan indiscriminadamente las tanquetas con gas pimienta, pero ya pasar a la bala viva, a disparar como que estuviéramos en guerra, eso ya no se vale. Aprovecharon la ocasión para exigir a los organismos de derechos humanos que se reúnan con las Fuerzas Armadas y los aconsejen en evitar el uso de la fuerza y respeten el derecho a la protesta ciudadana. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Julián Pacheco atribuyó hoy los últimos disturbios y hechos violentos en la zona norte, en especial en San Pedro Sula, acciones procedentes del crimen organizado, las maras y bandas de sicariato y narcotráfico que se han infiltrado en las manifestaciones para sembrar terror y que ya tienen identificados a varios cabecillas, incluyendo líderes políticos. En el caso de los policías que fueron desnudados tras asaltar la posta policial en Villanueva, anuncia acusaciones contra los responsables que también han sido identificados. Los secretarios de Defensa y de Seguridad revelaron en conferencia de prensa haber detectado a personas con perfil criminal dirigiendo las protestas violentas postelectorales, dañando propiedades, saqueando empresas a partir de la declaratoria de elecciones emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Quiero decirle que en el caso de San Pedro Sula, los principales actores son ahí: miembros de la Mara MS, miembros de la Mara 18, sicarios identificados con crimen organizado, narcotráfico, y todo esto es una mezcolanza de actores delictivos que están actuando ahí. En el caso de la toma de la carretera entre Progreso y Ceiba, también tenemos identificado a miembros de crimen organizado que se les han sido confiscados bienes, que están interviniendo en estas tomas, proporcionando armas y proporcionando recursos para que estas acciones se lleven a cabo. Ambos funcionarios se comprometieron a mantener el orden y la gobernabilidad en el país, el derecho a la libre circulación sin violentar los derechos humanos de las personas que protestan de manera pacífica. Las Fuerzas Armadas son una institución compuesta por hondureños y hondureñas comprometidas con este país y que van a estar siempre defendiendo los más sagrados intereses de la nación. Todas las operaciones para proteger a las personas y a sus bienes se harán bajo el marco a la ley, pero enfatizando a las instituciones de derechos humanos que no solo vigilen los yerros que cometen los policías para acusarlos, sino también se preocupen por los derechos de los conductores afectados con la quema de sus carros y de los emprendedores a quienes han saqueado sus negocios. Cuando han quemado fábricas y han destruido tiendas en las cuales una cantidad de trabajadores quedó sin empleo. Espero que estos organismos de derechos humanos también se pronuncien al respecto, porque estos ciudadanos también tienen derechos. Cada soldado anda dentro de su bolsillo reglas de empeñamiento y con el uso correcto de la fuerza. Las fuerzas de seguridad y de defensa del Estado rechazan que tengan orden de disparar contra manifestantes, pero harán cumplir la ley para que las personas puedan movilizarse y realizar sus actividades de comercio sin ser despojadas de sus pertenencias mediante saqueo o incendio. La Secretaría de Seguridad repudió el atentado que sufrieron 4 funcionarios policiales en Pimienta Cortés, quienes fueron torturados y despojados de su ropa de manera indigna. Ya están dando cuenta. Estos policías, quiero decirles que estaban de fin de semana. Estaban ahí retenidos en este lugar porque había una toma de la calle. La Policía Nacional con la Fuerza Armada venían despejando en el otro sector antes que llegaran cuando fueron descubiertos. Lamentablemente ellos andaban uniformados y les hicieron este acto delincuencial. Quiero decirles que ese caso está documentado y vamos a proceder legalmente contra estos delincuentes que hicieron esto porque no tienen otro nombre. Y quiero decirles que en esta actividad hay candidatos a cargos de elección popular y es candidatos también que vamos a proceder legalmente con ellos, porque esto no lo vamos a permitir. Todos los actos delictivos en que la están
que han sucedido en el país están documentados y vamos a proceder legalmente. Pacheco alabó la rápida intervención de la Policía Militar de Orden Público que pudo rescatar a los funcionarios policiales, quienes ahora reciben atención médica y psicológica. Pacheco también cuestionó el incendio provocado a unas 4 sedes policiales. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó hoy que la cifra de muertes postconflicto electoral que ellos manejan es de 22 personas, pero esta puede haber aumentado en los últimos días y no constan aún en sus registros oficiales. Y para evitar que siga el derramamiento de sangre, se reunió con las fuerzas del orden para evitar violaciones a los derechos humanos y las libertades públicas. En tanto, instruyó a sus delegados a registrar todo tipo de denuncias al respecto. Ante los acontecimientos derivados del reciente proceso electoral, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras exige respeto al derecho de manifestación pacífica, sin armas, respeto a la vida, a la seguridad y libre circulación. Advierte que el saldo que deja el conflicto no es halagador para Honduras. Lo que únicamente vemos es que es un saldo muy lamentable. Es decir, en el sentido de que han habido víctimas, seres humanos, pérdidas de vidas humanas, que ha habido gente lesionada, que ha habido pérdidas económicas, que ha habido una gran contaminación al medio ambiente, que han habido afectaciones al derecho de la salud de los habitantes. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos condena toda actitud y comportamiento de violencia en perjuicio de las personas y de la propiedad y en ese sentido instruyó a sus delegados en el país para documentar hechos que atenten contra los derechos humanos y libertades públicas. Es así como investiga la muerte de unas 22 personas por causa del conflicto, incluidos agentes de seguridad del Estado, más un número no cuantificado de heridos por arma de fuego y objetos contusos. El CONADE también documenta 1.675 detenciones dentro de los horarios establecidos por el toque de queda, del 1 al 5 de diciembre. La libertad se ordenó en el término legal. No podemos dar datos apresurados, siempre tienen que ser documentados porque estamos viviendo una situación en la cual a los muertos que lamentablemente ocurren por causa de la violencia que se ha ensañado sobre la población hondureña debido a la delincuencia, se agrega ahora el producto de la violencia electoral. Herrera Cáceres insta a los liderazgos políticos a encontrar formas para detener la violencia y resolver en paz sus diferencias en cuanto al resultado del escrutinio electoral. El ombudsman hondureño se reunió con autoridades de seguridad del Estado para abordar el respeto al derecho a la manifestación pacífica y de los derechos humanos de terceras personas ajenas a las manifestaciones políticas. Lo que le hemos pedido es a las autoridades y a los manifestantes que procuren aislar al manifestante violento o a la persona que se aprovecha de la manifestación pacífica para cometer delitos. El ombudsman hondureño reitera su llamado a las autoridades y a la población su obligación de someterse al imperio del Estado de Derecho, que tiene como fin supremo la protección y el respeto de la dignidad humana de todas las personas, sin distingo de su militancia o ideología política. Un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, condenaron hoy el asesinato de al menos 12 personas en Honduras y la detención de cientos de ciudadanos en el marco de las manifestaciones tras la cita electoral del mes pasado. Estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas, que resultó en la muerte de al menos 12 manifestantes, decenas de heridos y cientos de detenidos, muchos de ellos trasladados a instalaciones militares donde habrían sido brutalmente golpeados, insultados y sometidos a torturas y a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, destacan los relatores especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras el desalojo y limpieza de las vías, las actividades aeroportuarias, comerciales y de abastecimiento de combustibles predominaron este día como parte de la reanudación de las actividades normales en la capital industrial de la República. Los vuelos comerciales en el aeropuerto de San Pedro Sula se reanudaron parcialmente este día después de que las operaciones estuvieran paralizadas desde el pasado lunes por las fuertes protestas en las carreteras, lo que impidió el acceso y por otro lado mantuvo a otros viajeros atrapados en la terminal. Todo lo que son las operaciones, las aerolíneas están trabajando lo que es día a día, nos están informando al inicio de lo que es la mañana para poder coordinar todo lo que son los slots y las operaciones tanto en terminal como en la misma plataforma para poder atender a los pasajeros en el aeropuerto Ramón Vida Morales. Esto está afectando no solamente a Aurelio Martínez al viajar, sino que le afecta a todo Honduras. Y esto pues creo que hoy yo no tenía que viajar, mi vuelo era para el día de mañana, está cancelado el vuelo para mañana y pues tuve que comprar otro vuelo de inmediato para poder salir a cumplir con los compromisos internacionales que tengo. Mientras tanto, en el centro de la ciudad el comercio también busca recobrar la normalidad y las ventas de los últimos días de la temporada alta, luego de varios días de manifestaciones y disturbios. No tenemos venta el día de hoy, igual los clientes mayoristas no se han animado a salir de sus lugares. Nosotros estamos acá porque necesitamos trabajar, pues, y la verdad estamos acá esperando que vuelva toda la normalidad. Los sanpedranos aprovecharon también este día para reabastecerse de combustible ante una eventual escasez por la falta de suministro de carburantes provocada por las tomas de carreteras en el país. El día de hoy sí amanecimos ya sin súper, solo estuvimos repartiendo regular y diésel. Y estimamos que si no nos viene en la noche, para mañana ya no tenemos combustible que repartir. Otro factor que contribuyó para que la capital industrial tuviese hoy miércoles un día productivo fue la limpieza de los bulevares y otras arterias viales con el fin de agilizar el tránsito vehicular y de personas, labor efectuada por miembros de la Policía Nacional. Pedro González, Telenoticias, San Pedro Sula. Bueno, todo esto sucede en Honduras. Mientras tanto, se gesta golpe de Estado disfrazado de legalidad en Perú. Denuncia el presidente Kuczynski. Más adelante tendrán ustedes todos los detalles. Y también le informaremos, España se suma a las naciones que reconocen los resultados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Está usted de acuerdo con el gran diálogo para concretar un acuerdo nacional propuesto por el presidente Juan Orlando Hernández? Usted tiene dos opciones, uno sí, dos no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Para que se efectúen llamamientos a la paz y la tranquilidad, se respete el marco legal y constitucional de Honduras que permite acciones jurídicas contra los estados y se favorezca el entendimiento entre todos los hondureños de manera que juntos puedan acometer las reformas necesarias para construir un futuro mejor. España ha apoyado las misiones de observación de la Unión Europea y de la OEA que se han desplegado en el país. El gobierno español toma nota de sus conclusiones preliminares que deben servir de base para futuros procesos electorales. El gobierno de España, de acuerdo con los tradicionales vínculos que unen a nuestros dos países, manifiesta su voluntad de seguir trabajando en el futuro con las autoridades elegidas por el pueblo hondureño para profundizar aún más la relación bilateral y para la prosperidad y el desarrollo de nuestras sociedades. El embajador de Francia en Honduras, Pierre-Christian Socollá, pidió hoy en su cuenta de Twitter la no injerencia en el proceso electoral de Honduras para dejar al país el manejo de su institucionalidad. El diplomático escribió que sea claro, solo las instituciones hondureñas pueden cambiar el proceso electoral. No puede hacerlo ninguna misión de observación, y él se refirió a la europea que no lo ha hecho. Muchos interpretan que aludió a la misión de la Organización de Estados Americanos. Según los números, al final de la transmisión de resultados electorales, los tres partidos políticos de mayor caudal electoral tuvieron presencia en la casilla
la casi la totalidad de las mesas receptoras de resultados, MER. Y en el caso de la alianza opositora, esta superó al Partido Nacional con más de 12,000 representantes, descartando que un partido se haya impuesto a otro por mayoría, pues hasta la presidencia y la secretaría se distribuyeron de forma equitativa y Telenoticias le da a conocer hoy los números de toda esta distribución. La empresa Del Vulcanovich, encargada de la transmisión de resultados electorales en las pasadas elecciones generales, ya tiene el número de la totalidad de representantes de mesa de todos los partidos políticos. Bueno, nosotros hemos ya procesado completamente hemos registrado a todos los miembros MER de todas las mesas electorales. Hemos alcanzado un total de 177.419 miembros MER participantes en todas las mesas electorales. Los números confirman que la alianza de oposición, el Partido Nacional y el Liberal tuvieron representación en casi un 100% de las mesas. Para el caso de las más de 18,000 mesas a nivel nacional, el Partido Liberal estuvo presente en 16.914 mesas, el Partido Libertad y Refundación Libre estuvo presente en 16.805 mesas, el Partido Innovación y Unidad Pino estuvo presente en 12.587 mesas y el Partido Nacional estuvo presente en 12.587 mesas. Aquí fácilmente se puede coludir que la alianza política de oposición superó al Partido Nacional en más de 12,000 representantes de mesa, pues los números anteriores son solo de miembros propietarios, o sea que existe un número similar de suplentes que también estuvieron en la mesa. Si se suma Pino y Libre, la alianza queda en 29.501 participantes en las 18,000 mesas electorales. ¿Superan al nacionalismo por cuánto? Superan al nacionalismo por 12,000 miembros MER adicionales. Esto quiere decir que la alianza ha tenido cerca de 30,000 personas en mesas y el Partido Nacional ha tenido 17.357 miembros MER. Otro hallazgo interesante de la firma Del Vulcanovich es la representación de cada partido político a nivel de presidentes de mesa, pues aquí la distribución fue casi equitativa entre los partidos de mayor volumen electoral. A continuación, la distribución. El Partido Libertad y Refundación tuvo 1.791 presidentes de mesa, el Partido Innovación y Unidad Pino tuvo 1.568 presidentes de mesa, el Partido Liberal tuvo 1.773 presidentes de mesa y el Partido Nacional tuvo a 1.799 presidentes de mesa. Con esto se descarta la ventaja en la mesa de algún partido político y según la lectura de las actas que al final terminaron en la base de datos del Tribunal Supremo Electoral, de los partidos políticos, de la observación internacional y hasta de la sociedad civil, los datos que salieron de la urna coinciden casi en un 98% de los que al final se plasmó en el acta de cierre. Este día el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció en comparecencia pública los nombres de los nuevos titulares del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que asumen su cargo mañana, cuando el actual jefe Francisco Isaías Álvarez y el subjefe Carlos Rolando Discua concluyen su periodo conforme a ley. Es una decisión que recae de mi parte en la persona del general René Orlando Ponce Fonseca como jefe del Estado Mayor Conjunto y como subjefe del Estado Mayor Conjunto a partir de mañana el general Reinel Funes Ponce. Ambos oficiales que me acompañan hoy con una hoja impresionante de servicio a la patria, con una entrega sin precedentes, y me siento como hondureño orgulloso que sean parte de este nuevo equipo que estará sirviéndole al país por los próximos 2 años. El general René Orlando Ponce Fonseca pasa de la comandancia del Ejército a la jefatura del Estado Mayor Conjunto y Reinel Funes Ponce, de jefe de la Fuerza Nacional Interinstitucional FUSINA, se convierte en su jefe de Estado Mayor. El mandatario Juan Orlando Hernández aprovechó esta ocasión para anunciar que las fuerzas del orden se alistan para garantizar la seguridad en el país a raíz de los disturbios y protestas violentas en varios puntos de la nación. En conjunto con la policía,
tienen que actuar de manera contundente, respetando el derecho que cada quien tiene de protestar pacíficamente, pero garantizándole la seguridad de los bienes, la integridad física de las personas y desde luego cuidar la economía nacional. Mañana en una ceremonia especial se dará el traspaso de mando en el Estado Mayor Conjunto y de inmediato se empezará a desarrollar un plan de acción para garantizar la seguridad de los hondureños y el derecho a la protesta de manera pacífica. En el mundo en TN5, Donald Trump amenaza con cortar la ayuda a los países que acuerpen a la ONU en su condena contra el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Mientras en Cataluña, una encuesta indica que los separatistas les podría ir mal en el próximo Parlamento y renuncia jefe de gabinete británico por investigaciones sexuales en su contra. Germán Henry del Cid con los detalles. El mundo entero. Tema de Perú. El presidente de esa nación sudamericana, Pedro Pablo Kuczynski, acaba de denunciar en su cuenta de Twitter que la Constitución y la democracia están bajo ataque. Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas, pero las intenciones de nuestros opositores quedan desenmascaradas por su comportamiento apresurado y abusivo. En un segundo Twitter, el mandatario peruano dijo que el ataque a las instituciones, a la Presidencia de la República, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional constituiría no solo un golpe político, sino también un golpe económico al Perú, pues estamos a punto de recuperar el dinamismo que el país perdió hace más de 3 años. El mandatario de centro derecha corre el riesgo de convertirse mañana jueves en el primer presidente en perder su puesto por el caso de Odebrecht, empresa que admitió haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para lograr importantes contratos de obras públicas. Odebrecht reveló que abonó casi 5 millones de dólares por asesorías a firmas vinculadas al gobernante peruano entre 2004 y 2013. Se gesta golpe de Estado disfrazado de legalidad en Perú, denuncia el presidente Kuczynski. Mañana el Parlamento va a decidir si destituye o no a Kuczynski, pero ahí en el Parlamento hay mayoría fujimorista. Ya lo dijimos la semana anterior, que aparte de esto de Odebrecht, la inconformidad de la oposición son severos y se va a sentir entre marzo y abril, ya que el perjuicio no solo es a nivel de la comercialización, sino también de la producción. Porque toda la economía nacional está definitivamente sufriendo los impactos. Todavía no podemos cuantificar plenamente, pero no va a ser una buena noticia la que nosotros vamos a tener entre marzo y abril del próximo año, sin ninguna duda. Con el ministro de Desarrollo Económico hablamos sobre la necesidad de despejar esos caminos, principalmente porque no solamente el tema de comercialización se ha visto afectado, sino que también el tema de producción, en el sentido de que no se le puede llevar el alimento a las aves, al ganado vacuno, al ganado porcino, etcétera. Todas las actividades se han distorsionado completamente y eso no solamente nos va a impactar en una coyuntura de probable desabastecimiento del mercado, sino que también a futuro. Explicaron que con las tomas no gana nadie, pero sí pierde la población, la cual necesita trabajar para obtener recursos y llevar alimentos a sus hogares. Bueno, el producto o alimento por excelencia que consumen los hondureños o consumimos en Navidad es sin duda el nacatamal. Pero este año al parecer ese producto no será tan abundante en la mesa debido a la situación de las tomas, principalmente en el norte. No vamos a comer nacatamales, mi amigo. Porque sube el precio del cerdo y no hay hojas. No, el precio no va a subir, que no puede ingresar el producto simplemente. No ingresa, el producto está afuera, está en la granja. Entonces no van a arriesgarse a traer un producto para que lo quiten en la carretera. No va a haber producto. No va a haber nacatamales. Navidad sin nacatamales. Previendo esta situación, Alicia Carías desde hoy compró una pierna de cerdo que está lista para la tradicional cena navideña. Ya tengo lista mi pierna, mi cena y mis tamalitos, que es el regalo que yo le doy a mi familia. Las hojas y los amarres para los nacatamales hoy se cotizaban en los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela hasta 30 lempiras el paquete, ya que según los carniceros escaseará el propio día de la Navidad.
En un afán por reactivar el rubro del turismo en la economía, las autoridades lanzaron una campaña orientada a estimular las ventas y viajes internos con rebajas de un 20 y 50% en restaurantes, hoteles y otros negocios afines. Economía Hoy es presentada por la Curazao para vivir mejor. Para contrarrestar las pérdidas económicas que ha sufrido el sector turismo, empresarios hondureños y autoridades del rubro, hoy lanzaron una campaña mediante la cual esperan repuntar las ventas y contagiar el ánimo y optimismo navideño. Esto es para reactivar la economía del país, más que todo era orientado a la industria turística, donde se han juntado los hoteles, restaurantes, turoperadores, líneas aéreas, transporte terrestre, transporte marítimo, a hacer paquetes y precios muy especiales. Pero lo novedoso y lindo de este momento es que los centros comerciales y muchos otros negocios se han acogido a esta campaña. Estiman que las pérdidas por la toma de carreteras, cierre de aeropuertos y suspensión de vuelos ascienden a más de 100 millones de lempiras. A esto también se le suman los daños a la población que no pudo trabajar en esta temporada alta en el rubro turismo. San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, estas ciudades han visto disminuido lo que es el ingreso a los hoteles. La ocupación ha bajado de un 70 hasta un 20-30%. O sea, la afectación ha sido directa. Nos ha evitado la contratación de mucha mano de obra que de manera normal se contrataba para esta época. Así que ha habido una afectación en creación de empleos, en lo que es los ingresos. Esta campaña que se inicia en el sector turismo lleva como objetivo evitar más pérdidas económicas en el sector, pero sobre todo que se pierdan fuentes de trabajo. La campaña se ejecutará en todo el país y anuncian rebajas entre un 20 y 50% en restaurantes, hoteles, boletos aéreos terrestres y del ferry, además en tiendas de los centros comerciales. Esto permitirá mantener los empleos. Cada comercio dará la rebaja de acuerdo o las promociones de acuerdo a sus capacidades. Recordemos que ha habido una disminución en las ventas hasta de un 65% y el propósito de esta campaña es paliar de alguna manera estas disminuciones. La campaña fue lanzada en Tegucigalpa en primera instancia y el próximo viernes se hará lo mismo en San Pedro Sula. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por la Curazao para vivir mejor. Más adelante, con estadio vacío, Olimpia supera a Motagua en semifinales del fútbol hondureño. Antes le informamos que los viejos teléfonos públicos que por años prestaron un gran servicio de comunicación en la capital, ahora serán reactivados de la mano de la tecnología de punta. Así lo anunciaron las autoridades de Hondutel, que instalarán el sistema de Wi-Fi para permitir que los usuarios de la telefonía celular puedan conectarse tan solo escribiendo una clave y de inmediato tendrán servicio de internet. La noticia positiva es presentada por Link. Para gustos, los sabores. En 1991 fueron la sensación del momento cuando comenzó su instalación en varias ciudades del país. Estos teléfonos públicos funcionaban con tarjeta y con monedas de 20 y 50 centavos. Hoy ya nadie los usa, sin embargo, la buena noticia es que a partir del 2018 estos aparatos se convertirán en puntos de Wi-Fi y la gente de bajos recursos podrá tener internet gratuitamente. Una vez que nosotros instalemos la infraestructura y las antenas y los equipos para poner en práctica, poner en práctica este proyecto, la gente va a poder circular por las calles, identificar una red disponible Wi-Fi en tiempo o en datos y poder hacer sus tareas, poder hacer sus investigaciones, poder hacer negocios, poder entretenerse. Entonces yo creo que será una forma más rápida para ayudarnos a contactarnos con nuestros seres queridos o enviar un correo o algo urgente. La gente ahora ya no los usa ni para realizar llamadas por cobrar, más bien demandan otras líneas de datos con más tecnología y es lo que se planificó desde hace varios años. Lo que se tiene que acercar es a un lugar donde exista infraestructura pública, ya sea en este caso particular de Hondutel, y van a ver que le va a aparecer ahí en las posibles redes la de Hondutel Wi-Fi. Ustedes se van a poder conectar sin costo alguno. Solo en la capital existen más de 1000 cabinas públicas y ahora con el nuevo servicio que se anuncia, también se instalarán en las cercanías de escuelas y colegios públicos. Al entrar en vigencia este proyecto, la gente podrá hacer uso de estos aparatos en cualquier lugar del país y navegar gratuitamente. Edas Carrasco, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Link. Para gustos, los sabores.
En el balance policial judicial de la capital extraditan al hondureño Roberto de Jesús Soto García, implicado en el caso de los narcosobrinos en Venezuela como miembro del cártel de los Soles. Honduras completó este miércoles el procedimiento de extradición seguido al señor Roberto de Jesús Soto García, hondureño solicitado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como socio responsable y facilitador de las actividades de narcotráfico realizadas en suelo hondureño por los sobrinos políticos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El día de hoy fue enviado en calidad de extraditado hacia los Estados Unidos al señor Roberto Soto García, en el cual hubo acompañamiento de la Policía Nacional y fue entregado a las autoridades estadounidenses. La prueba aportada por la Fiscalía de Nueva York establece que Soto García y los narcosobrinos y miembros del cártel de los Soles, Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, acordaron triangular una conspiración para introducir cocaína a los Estados Unidos de América. Soto García fue detenido en Roatán, Islas de la Bahía. En operaciones distintas, la Fuerza Nacional Antiextorsión capturó a 3 miembros de bandas criminales por suponerlos responsables de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. 2 detenidos, señores Said Daniel Ramos Zavala, alias El Negro, y Christopher Ariel Silva Canales, alias El Chele, son miembros activos de la Mara 18 y se le decomisaron 800 lempiras producto del cobro por extorsión. El tercer detenido es Kevin Christopher Salgado Ávila, alias El Gordo, a quien se le decomisaron 500 lempiras cobrados por extorsión y es miembro de la Mara Salvatrucha. Las autoridades policiales reportaron en los últimos minutos la muerte violenta del ex policía Osman Naún Flores en la colonia Bajo Aguán de la ciudad de Tocoa, Colón. Según los reportes preliminares, Osman Flores recibió varios impactos de bala por un desconocido quien llegó a... El estado del tiempo es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. Hola, ¿qué tal? Feliz noche de jueves para todos. Bueno, voy contándoles que en esta jornada que se avecina, pues tendremos una condición inestable siempre sobre el territorio nacional. Las altas presiones siguen posicionadas al norte y esas determinan la condición meteorológica sobre Centroamérica y el arribo de flujo húmedo proveniente del Caribe. Veamos la imagen de símbolos y encontramos nada más el frente frío que se está moviendo al norte del Golfo de México. Este frente frío pues no tendrá un impacto directo sobre Centroamérica, pero sí otro que viene en la parte trasera podría tener un impacto para el fin de semana. Mientras repasamos las temperaturas y su comportamiento para esta próxima jornada. Aquí en el centro vamos con temperaturas entre 16 y 25 grados Celsius, siempre temperaturas agradables. En el norte pueden estirarse hasta 28 y amaneciendo con 21. En el sur del país continuamos con humedad 64% que es baja y temperatura máxima de 32. Para la porción occidental el amanecer será frío de 13 y una máxima que estira hasta 26 en los departamentos colindantes con El Salvador. Entre 18 y 27 las temperaturas para la región oriental del país, con cielos mayormente nublados en el transcurso de la jornada, y los departamentos más afectados son los que se ubican en regiones del norte, oriente y centro del territorio nacional. Y esta es una proyección hacia el fin de semana. ¿Qué esperamos? Que este frente frío se acerque el día sábado a la península de Yucatán y desde ahí sea capaz de generar vientos fríos para que tengamos una noche buena, pues bastante fría. Y finalmente, solo les recuerdo por qué es importante cuidar el medio ambiente. Se puede vivir 2 meses sin comida y 2 meses o 2 semanas sin agua, pero no se puede vivir ni siquiera unos minutos sin aire. Así que no contaminemos el aire, señores. A todos, feliz noche. Lo espero con más en TN5 Matutino. Hasta entonces. El estado... Declaratoria del Tribunal Electoral no pone fin al conflicto y la crisis actual debe avanzar a un diálogo y un nuevo pacto social donde no se descarta una constituyente, dice la Conferencia Episcopal. Así concibe el diálogo el presidente Hernández. Que debe ser un diálogo incluyente para todos los sectores. Sectores políticos, sociales, religiosos o espirituales, productivos. Debe ser un diálogo tolerante y en alguna medida también vinculante. Los últimos hechos violentos en San Pedro Sula estarían relacionados a actividades de la criminalidad organizada, reveló hoy el titular de Seguridad, Julián Pacheco.
Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Está usted de acuerdo con el gran diálogo para concretar un acuerdo nacional propuesto por el presidente Juan Orlando Hernández? Usted tenía dos opciones, 1 sí, 2 no. Y estos son los resultados. Por el sí, el 62%, por el no, el 38%. Llegamos al final de esta emisión noticiosa. Ante las 5 de TN5. Muchas gracias, buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Mendels. Te quiero así. Presidente Hernández instala prediálogo para sentar bases que convoquen al gran diálogo nacional. Nasrallah regresa de Washington y ahora condiciona el diálogo que antes apoyó. Declaratoria del Tribunal Electoral no soluciona crisis y obispos llaman a clase política a ser más responsables. Mañana asumen nuevos jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas al vacar los actuales. Presidente de Perú denuncia que se gesta un golpe de Estado en su contra que podría consumarse mañana. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Mendels. Te quiero así.